partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Ok. El Señor inspiró esta charla en una pregunta que surgió de una de las personas que está leyendo mucho la Biblia y ha aprendido mucho. Y me dijo, ¿por qué no hablas de que por qué nosotros no hacemos los milagros que hacían los profetas de antes? Y la verdad que me pareció que es algo que si nosotros somos cristianos deberíamos, ¿verdad?, no titubear para poder hacer los milagros y más, porque así lo dijo Jesús. En Juan 14:12 dijo Jesús: les aseguro que el que cree en mi palabra, en mí, hará también las obras que yo hago y hará todavía más grandes, porque yo voy donde va el Padre, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Eso es algo realmente importante, ¿verdad? Como que si nosotros realmente creemos, si nosotros realmente buscamos del Señor, Él nos ayuda. Si nosotros realmente creyéramos con toda certeza de que Jesús es mi Salvador, podríamos hacer todavía cosas más grandes. Y Jesús se resucitó a sí mismo y resucitó a los demás. Entonces, vamos a entrar a tema. Hay 3 tipos de milagros. Los milagros como confirmación de los servidores de Dios, los milagros que son castigos divinos y los milagros por amor divino. Entonces, respaldo a los servidores. Tenemos como en Primera de Reyes 18, sale como Elías era el único profeta que quedaba de Dios, del Dios de nosotros, del Señor, ¿verdad? Y Ahab necesitaba consultar a los profetas y él tenía 450 profetas. Entonces, Elías agregó en el versículo 22, estoy leyendo: yo soy el único profeta de Dios que ha quedado con vida, pero acá hay 450 profetas de Baal. Traigan 2 toros y que los profetas de Baal elijan uno, que lo corten en pedazos, lo pongan sobre la leña y no prendan el fuego. Yo voy a preparar el toro y lo voy a poner sobre la leña y tampoco voy a prender el fuego. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó. Llenen 4 cántaros grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Ahora háganlo de nuevo. Esa cosa está empapada. Es imposible que se incendie. Ahora háganlo por 3ª vez. Si Baal no pudo prender fuego a un altar seco, ¿cómo se supone que el Señor Dios prenda fuego a un altar que está empapado? Sí, ¿por qué complica las cosas? El Dios de ellos no se apareció. Solo necesitamos un poco de humo y ganamos. Pero no, tiene que ir y empaparlo todo. Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel
y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya, oh Señor. Respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Ok. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que Elías, después de que los otros 450 bailaron y danzaron y todo, ¿verdad? Y él se burlaba, no era que seguro está dormido, le decían, seguro está en otra cosa, ¿verdad? Lo van a tener que llamar más fuerte, y así, ¿verdad? Así le decían. Él, logra que, no, el Señor a través de él le quema el holocausto. Entonces ahí hubo un gran respaldo para Elías en ese momento. También Jesús dijo en Juan 14:11, créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo, y si no, al menos crean en mí por lo que hago, ¿verdad? Los milagros de Jesús lo respaldaban en algún momento para conseguir al principio como los primeros seguidores, pues también se convencían por lo que él hablaba, ¿verdad? Pero también por las señales milagrosas que hizo. Luego tenemos milagros que fueron castigos divinos. En Génesis 6:5 dice, en este mundo la maldad de los hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo, cuando Dios vio tanta maldad en ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Que Dios manda el diluvio, ¿verdad? Y dice, yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi alianza y en la barca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. También llevarás a la barca un macho y una hembra de todos los animales que hay en el mundo, para que queden con vida igual que tú. Contigo entrarán en la barca 2 animales de cada clase, tanto de las aves y animales domésticos como de los que se arrastran por el suelo, para que puedan seguir viviendo. Junta además toda clase de alimentos y guárdalos para que tú y los animales tengan que comer. Entonces ahí vemos el segundo tipo de milagros que Dios utilizó. ¿Quién va a ser tan poderoso como para callar al mundo entero y enviar ese diluvio, verdad? Eso es un milagro. Claro, no queremos esos milagros nosotros. Pero bueno, y luego los terceros que tenemos son por amor. Todos los milagros de Jesús son por amor. Pero el primer milagro de Jesús es este. Dice María, ya no tienen vino. Y Jesús le responde, pero ese no es nuestro asunto y no ha llegado el momento que yo les diga quién soy. Y María les dijo a los sirvientes, haga todo lo que Jesús le diga. Y ahí es cuando Jesús los manda a llenar las tinajas de agua y convierte el agua en vino, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, todos hemos visto en alguna u otra forma milagros, como vimos ahora a Marielita con Marianita y Juandi, ¿verdad? Los 2 bebés. Esos son milagros súper palpables, súper recientes, no tiene ni un mes Juan Diego de haber nacido, y otros hemos visto milagros como operaciones o cánceres sanados, hemos visto milagros de hipotecas saldadas, hemos visto milagros de económicos, milagros financieros, milagros de casas, milagros de esposos, pero rapidito se nos olvida,
En el primer relato exploramos los capítulos 1 al 18, que nos cuentan la historia fundacional de cómo Dios rescató a los esclavos israelitas, confrontando y derrotando a Faraón, y proveyendo una salida de escape a través de la sangre del Cordero Pascual. Dios, luego, liberó a su pueblo llevándolos a través de las aguas del mar y hacia el desierto, donde sorprendentemente ellos refunfuñaron y se quejaron. La segunda mitad del libro de Éxodo abre con Moisés guiando a Israel al pie del monte Sinaí, en donde Dios invita a la nación de Israel a entrar en una relación de pacto con él. Aquí llegamos a otro momento clave en la narrativa bíblica, porque está retomando y desarrollando la promesa de Dios a Abraham. Recuerda, en el libro de Génesis Dios prometió que a través de la familia de Abraham, de alguna manera, él restauraría su bendición a todas las naciones. Y aquí aprendemos más. Dios dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las leyes, enseñanzas y justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes. Ellos se convertirán en los representantes de Dios y le mostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. El pueblo de Israel aceptó la oferta con emoción. La presencia de Dios se muestra en la cima del monte Sinaí en forma de nubes, rayos y truenos. Moisés sube como su representante y Dios empieza con los términos básicos del pacto, los famosos 10 mandamientos. Estos son como los términos básicos del acuerdo sobre cómo los israelitas y Dios se relacionarán entre ellos. Después de esto, viene otra serie de mandatos que explican los primeros 10 con más detalles. Hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben vivir juntos. Todo ello para hacer de Israel una nación de justicia y de generosidad diferente de las... Ok. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Qué vemos en... En el primer relato exploramos ¿Qué vemos en el relato de los israelitas? ¿Qué vieron los israelitas? Dios libró a su pueblo de la esclavitud. Veníamos con un pueblo de Israel esclavo, maltratado, golpeado, ¿verdad? Y entonces el Señor se le revela a Moisés. Moisés es el gran profeta, hace las 10 plagas de Egipto, le parte el Mar Rojo y todos los israelitas viven en carne propia donde atraviesan el Mar Rojo. Luego golpea el agua, la roca, porque los israelitas tenían sed y sale agua de la roca. Y además, como no tenían qué comer, entonces les llueve maná del cielo y el maná sabía lo que usted quisiera. O sea, imagínense una comida que usted se encuentra en el patio de la casa que sabe a torta chilena y de pronto mañana quiere tomates rellenos, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó con los israelitas? Si estaban acostumbrados a recibir y a ver, a vivir los milagros de Dios. Muy mal. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés está en la cima de la montaña, recibiendo los planos para el tabernáculo, abajo en el campamento, los israelitas están perdiendo la paciencia. Ellos le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro para poder adorarlo como el Dios que los salvó de la esclavitud en Egipto. La presencia de Dios está justo ahí, en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero están ahí abajo, rompiendo los 2 primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar. No tener otros dioses y no hacerse ídolos. Lo que sigue es muy importante. Dios sabe lo que está pasando allá abajo. Primero invita a Moisés a compartir su propio enojo y dolor. Le dice a Moisés lo que quiere hacer: eliminar a Israel. Pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios. Él dice, primero que nada, destruir a Israel significaría retractarte de tus promesas, del pacto con Abraham. Y luego Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Qué pensarán si ven que destruyes a tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste, aunque sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación completa y promete renovar su pacto. Es en este punto de la historia que Dios, por primera vez, le describe a Moisés su propio carácter.
Él dice, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su fidelidad al pacto. Él perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Tenemos esta tensión. Dios es grande en misericordia, pero también, si dice ser bueno, debe lidiar con el mal. Sobre todo, Dios es fiel a sus promesas, aunque esto signifique que sabe que se está comprometiendo con un pueblo que le es completamente infiel. Ok. Muy mal. Entonces, ¿qué hacen los israelitas? En lugar de creer, cuando Moisés tardaba en regresar, vivieron la impaciencia. Entonces, como ya perdió la paciencia, se la jugó él mismo y se construyó su ídolo, en este caso, o su Dios, ¿verdad? O su promesa, o forzó la cosa, ¿verdad? Entonces, en este caso hicieron un ídolo en forma de becerro. Entonces, la gente constantemente desobedeció y se rebeló contra Dios. Las mismas personas que habían visto con sus propios ojos que se abrían las aguas del mar, fueron las que más tarde dudaban si Dios podía ser capaz de conquistar a los habitantes que vivían en la tierra prometida. ¿Será que sí se puede? ¿Y será que, porque verdad, Dios, Moisés manda unos espías para ver cómo era la tierra prometida, y entonces Josué y Caleb, vienen y dicen, es chivísima y hay frutos de todo tipo y la leche y la miel corren como el agua y todo. Pero vienen 10 y empiezan, es terrible, todo el mundo se va a morir de coronavirus, es terrible, los gigantes son demasiado grandes, todo es, ¿verdad? Entonces pusieron en duda al Dios que tenían y se quejaban constantemente, incluso al punto de querer regresarse a Egipto. ¿Qué vemos ahí? Si ven en la pantalla hay 4 palabras clave, que son las razones por las que no podemos hacer milagros o verlos. La primera, la desobediencia. La desobediencia abre puertas y el enemigo adquiere derechos legales. ¿Qué quiere decir esto? Si usted es desobediente, a veces adrede, a veces sin culpa, pero no pide perdón, entonces el enemigo llega a donde Dios y le dice, pero vea, está fornicando, entonces, y no se arrepiente y no le importa y hace lo que le da la gana, o pero vea, está diciendo muchas malas palabras y se dedica al chisme y a prestar oído, ¿verdad? Y no se arrepiente o no pide perdón o no dice, Señor, esto es demasiado grande para mí, me gusta mucho hacerlo, por favor ayúdame a pasar por un proceso en el que lo deje de hacer, pero reconozco que soy humilde, que soy débil en esto, me humillo ante ti, trato de presentarme humilde ante ti, y entonces el Señor no solo le va a quitar el pecado, sino que lo va a librar de él y ya va a quedar tranquilo, ¿verdad? La desobediencia, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hace que el enemigo, si usted no se ha arrepentido o no ha pedido de corazón que lo libre de esto, entonces el enemigo puede sacar la carta de día, pero ni siquiera ha pedido perdón, porque lo va a proteger, ¿verdad? Eso es 1. 2. Al desobedecer, minimizamos el espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque escuchamos nuestra carne, escuchamos esos pecados que nos hacen sentir bien inmediatamente, no porque el pecado por lo general trae una satisfacción inmediata, una satisfacción corta, pero inmediata. En cambio, los procesos de Dios por lo general son más largos y son a largo plazo, ¿verdad? Entonces, esa es la número 2.
Voy, deme un segundito para ver si alguien en mi casa contesta el teléfono. Ok. 3. Nos llenamos de culpa y nos alejamos de Él. Muchas veces lo que nos da no es arrepentimiento, es remordimiento. Qué barbaridad, yo hice eso, soy pésima persona, me da mucha pena con Dios, jamás me puedo acercar a Él nunca más. Dios va a estar súper enojado conmigo. Entonces, como nos pasa como a Adán y Eva cuando se descubrieron desnudos, que Dios los buscaba y ellos ni siquiera sabían que era estar desnudo y se escondieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por llenarnos de culpa nos alejamos de Dios. Vean que solo eso llevamos de la desobediencia. En Tito 3:3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites, placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Después en Efesios 2:1-2, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios del mundo y hacían la voluntad de quien es espíritu que domina en el aire y anima a los que desobedecen a Dios. Ojo, los que desobedecen a Dios, ahí como les expliqué en el primero, entonces tienen portillo. ¿Por qué? Porque abrieron una puertita en donde puede entrar el espíritu que domina el mundo, o sea, el enemigo. Entonces les va a decir, hace esto, ¿qué importa? Entonces él anima a que ustedes obedezcan, porque ¿qué es lo que su objetivo principal? 1, mortificarlo, y 2, alejarlo de Dios, ¿verdad? El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Eso dice Juan 14:21. Eso lo dice Jesús. Y él nos insta a que obedezcamos, ¿verdad? Y porque la obediencia es una forma de amor a Jesús. Luego tenemos la número 2, la duda. Pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado para otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Entonces, dígame si uno no es así a veces, de fijo, Dios me va a conceder esto, todo va a salir bien y vamos, y después mañana, ay, y si no, y si eso me pasa a mí, entonces usted se empieza a llenar de esos pensamientos negativos que ayer aprendimos en la charla de los jóvenes de Sofi, que un pensamiento, si se queda 90 segundos en su cabeza, y usted lo deja ahí, crece y se arraiga a su mente. Entonces lo va a atormentar. Entonces usted se tiene que capturar, que atrapar y decir, hey, esto no viene de Dios, porque la duda me hace titubear y entonces Dios no me va a conceder porque no estoy creyendo en Él, ¿verdad? Es como cuando Pedro iba caminando sobre el mar, ¿verdad? Cuando ve a Jesús le dice, yo también quiero hacer eso que usted está haciendo. Y Jesús le dice, está bien, venga. Y Pedro, donde ya ve que va haciéndolo, pero vuelve a ver a su alrededor y vuelve a ver, ojo que Pedro empezó a analizar todo lo que sucedía en su entorno, ¿verdad? Dejó de ver a Jesús, dejó de estar enfocado y empezó a ver en su entorno, y entonces ahí fue donde Jesús le dice, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Porque ¿qué pasa? Que Pedro ya no puede caminar y se hunde, y ahí es donde Jesús lo agarra de la mano para que no se ahogue. La número 3, la queja. La queja
constante, qué pereza, ay, qué terrible este encierro, estoy en la casa con mi familia, aburrida, ya estoy harta. En vez de decir, gracias Señor porque estoy en la casa con mi familia, toda mi familia está a mi alrededor y los puedo ver. Eh, Gracias Señor porque me puede levantar, gracias Señor, ¿verdad? Pero hacemos lo opuesto, una quejadera y entonces de una vez una pésima actitud y a la defensiva y atacando a todos y todos en este momento, todos estamos pasando por algo. Todos tenemos alguna situación y todos tenemos un común denominador que es una pandemia, pero todos además tenemos algo extra que cada quien lleva a su cruz, ¿verdad? En Números 16, del 41 al 45 dice, al día siguiente todo el pueblo de Israel empezó a hablar contra Moisés y Aarón y decían, ustedes están matando al pueblo del Señor. Y todos se arremolinaban alrededor de Moisés y Aarón, pero ellos se dirigieron a la tienda del encuentro. En ese momento la nube, o sea el Señor, ¿verdad? Se apareció la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda del encuentro y el Señor le dijo a Moisés, apártense de toda esa gente porque los voy a destruir en un momento. ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Quejándose porque que no había comida y que no había agua y que no había, y todo Dios se lo iba supliendo, que no tengo agua, agua de la roca, que no tengo comida, maná del cielo, y que se acumula lo que usted necesite. ¿Verdad? O sea, que las sandalias no se les gastaron nunca, que nube para que no los atormente el sol cuando van caminando por el desierto, que una columna de fuego para que los alumbrara y también para que los mantuviera calientitos en la noche. Pero hoy nos vamos a enfocar en la más y mejor, en la incredulidad. En el Salmo 78:40 dice, oh, cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía. Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder ni de cómo los rescató de sus enemigos. No recordaron las señales milagrosas que hizo en Egipto, ni sus maravillas en la llanura de Zoán. En ese versículo, además de ver toda la rebeldía de Israel, vemos que nos están dando una instrucción y es para combatir la incredulidad, agarre un papel, si puede ya y si no después de la charla, y escriba los milagros que usted ha visto en su vida y en la vida de los que están a su alrededor. Y tiene que ser capaz de escribir más de 5. Les voy a poner 5 para que no sea tan malo. Porque eso hace que usted se acuerde del Dios que tiene. En su mente tiene que existir la capacidad de recordar el Dios que tiene. Porque usted lo tiene, porque lo aceptó y por algo está aquí. Jesús en Mateo 11, 23, 22 dice, y ustedes, los de Capernaum, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio, aún a Sodoma le irá mejor que a ustedes. ¿Quiénes eran los de Capernaum? Eran la ciudad de Jesús. Pero ellos no creían y ellos habían visto milagros de milagros de milagros. Nosotros también los vemos, pero ellos tenían al mismo Jesús, el puro frente. Y llega un momento en que ya él está desesperado, harto, y les dice Sodoma, que era donde había libertinaje y había, bueno, todos los pecados del mundo, Sodoma
lo destruye Dios, ¿verdad? En su ira, eso está en el Antiguo Testamento. Y aquí los compara, ojo que era el pueblo de Dios, y los compara y les dice, aún en Sodoma le va a ir mejor que a ustedes, porque no estaban creyendo. En Mateos 16:4 dice, Jesús dice, solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es a la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. ¿Cuántas veces estamos en, bueno, Señor, si esto es real, lo que vos querés, por favor, dame una señal. Te pido una señalita. Y entonces prende el radio y le sale Navidad sin ti. Y entonces, sí, ya, eso quiere decir que me tengo que alejar. O, por favor, una señalita. Y entonces pasa un carro rojo a la par y usted el que quería era azul, entonces ya es una señal de que no va a pasar. ¿Cuál señal? ¿De qué señal? ¿Verdad? Porque usted se fundamenta en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué difícil, porque es la convicción de lo que no se ve, estar convencido de lo que aún no hemos visto. O sea que nada de señalita, ¿verdad? ¿Qué deberíamos hacer? Arrepentirnos. Porque eso dice Jesús en Mateo 11:20. Luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. Aquí es importante aclarar, el remordimiento no es igual al arrepentimiento. Y aquí dice claro, en esta parte de aquí dice claro, el arrepentimiento. ¿Qué es la diferencia? El remordimiento es que yo sé que hago mal, y entonces me siento súper mal, súper culpable, me lleno de culpa y yo tan mala, soy la peor persona, qué barbaridad, no sé qué, y me atormento, me esclavizo y sigo en ese de soy malísima, pero ya dentro de unas 2 semanas se me olvidó y vuelvo a hacer lo mismo. El arrepentimiento es cuando usted llega, se arrodilla en su soledad o en su momento de oración y le dice, Señor, qué torta, pequé. Si no está muy arrepentido y me gustó, me encantó y lo volvería a hacer 450 veces, pero sé que está mal, ayúdame a arrepentirme, a que me duela el corazón como te duele a vos cuando hago estas cosas. Ayúdame a que se me arranque esto tan feo que te estoy haciendo, Señor, y por favor perdóname, te pido perdón de corazón y ayúdame a no volverlo a hacer. Y dentro de 2 o 3 semanas, lo que hubiera sido por remordimiento, que lo vuelve a hacer, por arrepentimiento, no va a pasar. Y si pasa, va a ser menos leve, o sea, más leve, perdón. Y así Dios lo va a llevar en un proceso. Hay gente, acuérdense que creo que es en la carta en el Evangelio de Juan sale al final, que viene Pedro y le pregunta, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Y entonces Jesús le dice, si yo quiero que él viva hasta el final de los tiempos, a ti, ¿qué te importa? O sea, si a tal persona le quitó el cigarro y pudo librarse del cigarro en un día, en una sentada, tengo un amigo de la familia que dijo, ya no vuelvo a fumar, y siempre se acuerda que el día que mi hermano hizo la primera comunión, dejó de fumar, y tiene un montonón de años de haber dejado de fumar, y hay otras personas que atravesaron ayunos, y hay otras personas que lo hicieron después como un sacrificio de amor, pero cada persona es diferente, no se compare, no se compare.
La incredulidad, es como cuando está el rico que ya se murió, ¿verdad? Y entonces está en el infierno y puede ver, y ve a Moisés, y ve a Abraham y le dice, y le pide que por favor le mande a alguien a los hermanos, porque si no todos se van a morir. Y entonces Abraham le dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno que se levante de los muertos. ¿Cuántas veces somos nosotros esos, verdad? Que si pasa esto, entonces sí creo. Pero si pasa esto, entonces tal vez sí creo. Condicionamos a Dios. Si un incrédulo se pregunta, ¿por qué no vemos milagros? La respuesta es sencilla, porque aunque los vea, sigue en su incredulidad y alejado de Dios. Una fe basada en milagros no es una fe verdadera, es una fe temporal. Su fe tiene que estar fundamentada en el amor a Dios, en que Él dio a su Hijo por usted. Él murió por todos nosotros. Él decidió que lo escupieran en la cara y nada más no hacer nada. Él decidió que le arrancaran los pelos de la barba. Y las mujeres sabemos que cuando nos toca depilarnos las piernas, que Dios nos acompañe del dolor. Él le pegaron los latigazos, le clavaron, lo agarraron, lo amarraron en un pedazo de madera y lo clavaron sin anestesia. Y hay gente que llora con una inyección. ¿Usted está basando su fe en lo que ve o está basando su fe en el amor de Dios, en que Él decidió realmente escogerlo desde que usted estaba en el vientre de su mamá y le inspiró el nombre que usted lleva y dijo, se va a llamar Mariana? Entonces, usted nació y Dios dijo, y ella es consagrada a mí. Y además es justificada porque como es consagrada a mí, Jesús la justifica al morir en la cruz. Dígame si eso no es amor. O usted necesita ya el carro, o necesita ya la casa, o esa deudilla que para Dios no es imposible, es una cosita rapidísima, en un pestañear se cumplen los milagros de Dios. Mateo 13:58 dice, y Jesús no hizo muchos milagros ahí por causa de la incredulidad de ellos. Ahora, viene una parte muy importante. No porque hay un milagro, viene de Dios. Porque acordémonos que el enemigo es un imitador. Liz, Sí. ¿puedo aportar algo? Ajá. Ok. En Mateo 11:23 dice, y tú, Cafarnaúm, subirás hasta el cielo, no bajarás donde los muertos, porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiría Sodoma. Por eso les digo que en el día de juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que ustedes. Esto lo que quiere decir es que el Señor, cada vez que produce un milagro en nosotros, ese milagro es para hacernos reflexionar. No es simplemente para afianzar fe, sino para hacernos reflexionar en qué estamos, hacia dónde vamos. Eso es lo que queremos, nada más, añadidura, porque Él dice que aún no está la palabra en nuestra boca cuando ya Él la concede.
Él concede. Y si nosotros comenzamos a pedir cosas básicas y necesarias para sobrevivir en este lugar, donde estamos en una forma pasajera, Él no le estamos pidiendo nada al Señor, ¿verdad? Entonces, los milagros vienen a nosotros como para llamarnos la atención y decir, despierte, despierte, ¿dónde estás? Porque, como vos decís, esa cuentilla, esa necesidad, esa situación vendrá y se hará, porque Dios lo realiza y a Dios así bien le parece. Pero cada vez que nosotros recibamos un milagro, tenemos ahí uno patente, como es Mariela con Juancito. Es verdad. Bueno, eso a ella, yo no sé cuánto le hablará Dios todos los días y cada amanecer hasta el anochecer, ¿verdad? Entonces, esto hace de que nosotros en realidad no dependamos ni exijamos, sino que reflexionemos y, como decís, en ese lugar donde me voy a encontrar solita con Él. ¿Verdad? Es importante. Bueno, Dios te bendiga. Bueno, no porque hay un milagro viene de Dios. En Deuteronomio 13, del 1 al 3 dice, supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales y milagros y resulta que esas señales y milagros se cumplen. Pero de pronto te dicen, ven, rindamos cultos a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. Vean que aquí cae la idolatría, ¿verdad? Porque dice, el Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Sabemos que Dios es un Dios celoso. Entonces, ¿qué pasa? Hay esos chakras o mantras y entonces si yo le digo no sé qué y entonces repiten unas palabras y grábeselas en su mente y entonces se va a producir y no sé cuánto, entonces ahí usted ya crea claro porque yo dije y dije y dije y entonces eso es lo que el chakra o el mantra no sé cuál, no sé bien ni cómo se llama la cosa, entonces ya, eso es. Pero, ¿dónde está su Dios? Porque no se puede servir a dos señores. Usted no puede hacer un mantra y uno de esos si usted está en Cristo, ¿verdad? Y usted sabe quién es su Dios. Después dice, tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Dice Deuteronomio 18, 21 al 22. Hay gente que por la calle le dice, sepa que usted va a ser millonario. O hay gente que se cree muy espiritual y le dice, no sé cosas, y le predice cosas, y le profetiza cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Vea, usted tiene una relación con Dios, usted tiene su espacio escondidito, un momento de soledad. Hay las que son mamás y tienen bebés muy pequeñitos, ya sea en el baño sola o en el carro cuando dejó al Willy ya con el papá o con la abuelita. Entonces, en ese momento de soledad, usted ore y le dice, Señor, me dijeron esto, pero si es de ti o no es de ti, ¿verdad? Porque usted tiene una relación con Dios. Nosotros podemos hacer milagros como los de Jesús, claro, porque nosotros tenemos a Dios, al Dios mismo, adentro de nosotros. El Espíritu Santo, el defensor, como dijo Jesús, pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, los enseñará todas las cosas y les recordará
todo lo que yo les he dicho. Y si nosotros, además de eso, oramos, y por eso es que a veces uno, o cuando terminan las oraciones, que uno dice, en el nombre de Jesús, amén, porque Dios hace todas las cosas que uno le pida en el nombre de Jesús. Entonces, si nosotros tuviéramos la fe y no tuviéramos esa incredulidad diaria, esa duda, esa queja y esa idolatría muchas veces al problema también. Entonces, y esa desobediencia que es ya no creer en Dios, no amar a Dios sobre todas las cosas, es desobedecer. Entonces, ¿por qué no podríamos hacer los milagros si nosotros, Dios nos adoptó como sus hijos? O sea, nosotros somos hermanos de Jesús y además tenemos al Dios vivo que decidió hacer la florcita que usted está viendo, al Dios vivo que pudo formar un bebé en el vientre de la madre, está dentro de nosotros. Pero titubeamos. Juan 14:12, que fue el versículo que leí al inicio, dice, les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy donde va el Padre y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. ¿Para qué? Entonces, ¿cuál es la primera tarea? Escribir 5 milagros que he recibido. Pero, ¿cuál es la segunda? Apréndase promesas de Dios de la Biblia. En Juan 1:1 dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es palabra estaba con Dios y era Dios. Aquel que es palabra es Jesús. Esta es la introducción del Evangelio de Juan. Liz, Sí. perdone que le interrumpa nuevamente. Uh-huh. Más que aprenderse palabra de Dios, yo creo que la palabra viene grabándose en nuestro corazón, en el tanto y cuanto yo tenga una experiencia. Entonces, por ejemplo, si usted en un momento de angustia, un momento de dolor, en un momento donde usted está clamando al Señor porque usted ve que ya sus fuerzas y la impotencia suya no da, y usted abre la palabra y la palabra de Dios te salta, porque te salta. Uh-huh. Entonces usted dice, yo me acojo a esta palabra, o yo me acojo a esta promesa, y yo hago mío esto, ¿verdad? Entonces cuando ocurren esas cosas, y usted habla con una persona que va a dar testimonio, la persona que ha tenido la experiencia siempre te va a decir, yo me acuerdo de una palabra, yo me acuerdo de una promesa, es que a mí me dijeron y yo después fui y oré y el Señor me dijo. Entonces, lejos de buscar cómo aprender de memoria o por conocimiento algo, hasta que no baje a mi corazón, hasta que yo no lo haga rema, no se haga rema la palabra en mí, yo no voy a poder creer en los milagros y no voy a poder creer ni voy a asumir la autoridad, ni el poder, ni la gracia, ni el favor, ni el respaldo que tengo en Jesucristo el Señor. En realidad, vivencia, ¿verdad? Porque uno pasa todos los días por esos valles. Así que no es por conocimiento, es por vivencia, por relación con Él. Uh-huh. Y por eso cuando leemos la Biblia se tiene que hacer desmenuzadito, ¿verdad? Despacito, para masticar, para interiorizar. En Romanos 10:9 dice, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Mi punto aquí era más que todo que entendamos
que si nosotros recibimos a Jesús, como dice Romanos 10:9, y lo reconocemos y todos decimos ese reconocimiento de Señor, yo te recibo como mi Dios y Salvador, ¿verdad? En el corazón. Y entonces lo hago de verdad con el corazón, pero hasta que se siente escalofrío donde entra el Espíritu, estamos recibiendo la palabra que es Jesús, por lo que estamos viendo en el versículo de arriba. Por tanto, todas las promesas y todo lo que Dios dictó a través de su palabra es para mí, porque yo lo recibí. Tiene que haber una relación, y para tener una relación no solo sirve, pues evidentemente para tener una relación con Dios hay que orar y hablar con Dios y decirle abiertamente, me duele, me gusta, no me gusta, es su mejor amigo, ¿verdad? Desde me duele el estómago hasta Dios, quiero un chocolate. A Dios uno le pide todo, le puede pedir, Señor, que mañana no llueva, o le puede pedir, Señor, quiero un perro de esta y esta forma, ¿verdad? Le puede pedir lo que usted quiera, pero usted tiene que conocer de la palabra de Dios, porque con eso es lo que usted se llena. Acuérdese que lo que usted pida en el nombre de Jesús, Dios nos lo concede, que es lo que leímos en el versículo de antes, ¿verdad? Y ahora les voy a mostrar esta imagen. ¿Esta es su gasolina o es un televisor? Llena tu mente de palabras, de la palabra de Dios, y sus palabras te fortalecerán en los días de dificultades. Salmos 145, 19. Ok, vamos a orar. Entonces, les pido que, pues en la actitud en que estamos, o si estábamos comiendo y haciendo cositas mientras, pues deténgase un momento y oremos. Espíritu Santo, te has mostrado glorioso, nos has mostrado, ay Señor, tantas cosas que cometemos, en las que caemos con facilidad. Porque muchas veces decimos, qué barbaridad ese pueblo de Israel. Señor, pero hemos sido ese pueblo de Israel. Hemos sido esos desobedientes. Y nos refugiamos en el sí, pero es que es demasiado difícil obedecer a Dios, ¿verdad? Señor, hemos sido esos que dudamos, que será que sí, será que no, será que este Dios sí, será que hoy sí quiere, será que Dios no quiere, será que esto conviene, será que hemos sido esos que como el vaivén de las olas, que el mar nunca está quieto, Señor. Hemos sido esos con la duda, con la incertidumbre, Señor. Con la queja que me refugio en todo lo malo, según yo, que me está pasando, Padre, y cuántas personas quisieran estar en mi lugar. Esa queja constante, esa pesadez con que taladro mis pensamientos, que entonces ya me la creo y es lo que proyecto a los demás. Señor, que me hago invivible, que tras de que ha sido un poco diferente y ha sido un acostumbrarse nuevo a tener a toda la gente dentro de nuestra casa todavía, al quejarme tanto me transformo en un imán de la negatividad y contagio a los que están a mi alrededor. Y te pido perdón. Te pido perdón por la incredulidad, porque no te creo, dudo, porque he visto tus milagros en otros momentos, pero sí, pudiste rescatar a X del hospital, pero ¿será que vas a poder hacer esto?
¿Será que vas a poder librarme de esto? ¿Será que, Señor, te pido perdón porque pongo en duda el Dios que tengo? Porque pongo en duda tu capacidad. Te pido perdón porque muchas de las bases para todas estas cosas es mi impaciencia, mi desesperación porque ya actúes o porque hagas o porque entro en pánico del susto, Señor, porque me dejo gobernar del miedo y el miedo no viene de Dios, Señor. Te pido perdón porque muchas veces me ciño en una cosa, Señor, y digo esto es, estoy seguro y no suelto, no entrego, Señor. Te pido perdón por eso, Señor. Te pido perdón por postergar, Señor. Hoy, Señor, te queremos recibir como el Rey, Dios y Salvador de nuestro corazón. Porque muchas veces te quitamos el campo con un ídolo, con el ídolo de la preocupación, Señor. Te queremos recibir como el Rey y Salvador que sos, como el único que gobierna, el único que puede traer la salud, el único que puede salvarnos, el único que nos instruye, el único que nos sana, el único que nos salva, el único que nos protege, Señor. Hoy te damos tu lugar y nos reverenciamos a ti, nos arrodillamos ante ti, Señor, declarando que no hay nadie más, que no hay lugar más alto que estar a tus pies, Señor, así, a tus pies, Señor, sabiendo que vas a ser el primero y el único, Señor, en nuestros corazones, Señor, pero también tomando en cuenta que sos tan grande y tan misericordioso y tan lleno de amor, que el mismo Jesús dijo, ya no los llamo siervos, sino los llamo mis amigos. Qué grande que sos. Y perdón porque ¿quiénes somos nosotros para despreciar la amistad del Dios más puro y perfecto, del único Dios que tenemos, Señor? Perdón por despreciarte con mi incredulidad, mi queja, mi duda y mi desobediencia. Ayúdanos en esa debilidad que tenemos. Ayúdanos en esas preocupaciones y afanes que nos gobiernan diariamente, Señor. Y ayúdanos sobre todo a fundamentar nuestra relación en ti, a que crezca nuestra relación con vos, Señor. Ayúdanos a llenarnos de personas que nos hagan crecer espiritualmente, Señor. Pero sabemos que no depende de las personas que están a nuestro alrededor, sino de nuestra relación personal, Jesús. Gracias porque siempre estás haciendo cosas aunque no las podamos ver, Señor. Gracias porque todo lo que hoy te pedimos, en el nombre de Jesús, es cumplido. Y en el nombre de Jesús se aceleran los tiempos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por vivir en Costa Rica, Señor. Gracias por los gobernantes que tenemos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el plasma, Señor, por los caballos. Gracias por las curas al coronavirus. Gracias, Señor, por el sistema médico, Señor Jesús, de nuestro país. Gracias, Padre Celestial, porque ha habido muchos casos, Señor, pero estamos creciendo y vamos para más y no va a haber más muertes, Señor. No va a haber muertes de tus hijos, Señor, sino que va a haber muchísimos curados, muchísimos sanados. Te pedimos que todas aquellas personas que hayan sido contagiadas de coronavirus o que estén en algún hospital, primero sanes a las personas adentro de su corazón, Señor. Toma tu lugar en esos corazones, Señor. Te pido, Padre Santo, que tomes tu lugar en esos corazones. Toda duda, toda queja, todo resentimiento, todo reclamo por estar ahí, Señor, sea transformado para una vivencia con y para vos, Señor Jesús, para que sean sanos primero en sus corazones espirituales y luego sus corazones físicos, Señor, sus órganos sean sanos, Señor Jesús,
Padre, te ponemos en tu presencia todas esas personas, Señor, que están en el hospital, Señor. Hoy intercedemos en unión, en esta unión, Señor, en unión de todos los hermanos que están conectados o los que vayan a escuchar esto, Señor. Te pedimos por cada una de esas personas, Señor, y te damos gracias, Padre Santo, porque como dice Maye, la palabra que me diste en Apocalipsis 3:10 que dice, has continuado o has tenido la perseverancia y has sido constante. Por tanto, yo te libraré de la prueba que enviaré a todo el mundo. Señor, por tanto, yo declaro y decreto en el nombre de Jesús que el coronavirus no nos va a tocar. Padre Celestial, y te doy gracias porque siempre te manifestas de una forma sobreabundante y especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.